después de haber pasado un par de días en Rosario, ya nos disponíamos a irnos a dormir, dijimos descansemos, mañana salimos temprano, nos llaman, tenemos un llamado medio de emergencia que nos obliga a salir ahora a la ruta medio tarde, pero bueno, por los amigos se hace cualquier cosa, así que... Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Si todavía no nos conocés, somos Mari y Guille y hoy te vamos a presentar un episodio muy especial y te vamos a contar el motivo por el cual salimos corriendo de Rosario. Además de ir a auxiliar a estos amigos, después nos fuimos a conocer la única reserva de monos que existe en Argentina. Así que si te gusta lo que ves, quédate hasta el final, no te pierdas de este episodio. Y ya compartimos con todos ustedes que dejamos la bella ciudad de Rosario que tan bien nos ha tratado. Fue un paso fugaz, solamente 48 horas, pero súper intensas porque hicimos de todo. Conocimos un montón de nuestros seguidores que les mandamos un beso enorme, les agradecemos un montón por haberse acercado. Y bueno, nos estábamos por ir tranquilos, planificando la salida, con tiempo y demás. Y de repente, ¿qué pasó? Recibimos un llamado de urgencia, es un llamado de emergencia baby que nos decían: amigos, necesitamos que nos vengan a rescatar, no tenemos nada arriba de nuestra camio, necesitamos seguir viajando. Y bueno, ¿y cómo nos íbamos a negar a estos dos personajes? Ya se van a enterar al rescate de quién estamos yendo. Bueno, y volvemos a las rutas y volvemos a las estaciones de servicio. Recuerden, para los que están viéndonos de otro país, que en Argentina hay una escasez importante de gasoil en muchos lugares del país. Vamos a ver qué pasa. Bueno, el gestito fue... El gestito fue que no hay combustible. No hay, así que... otra oportunidad a seguir participando. No hay combustible? En vez de hacerte bajar de la autopista para meterte, pongan un cartel allá como ponen el cartel. Ya se calentó el Tano. No, pero te digo, ponen un cartel, en la autopista te dicen estación de servicio acá abajo. Bueno, ponen un cartel ahí arriba y no hay gasoil. ¿Para qué bajamos todo? Es que no hay gasoil en ningún lado. No, ya sé, pero que pongan un cartel adelante, grande, si saben que no hay gasoil. Tendrían que poner el cartel si hay gasoil, claro, que es la excepción. Hay o no hay, pongan, si no todos nos demoramos. ¿Viste? Se enojo. Bueno, no se perjudica. No. Guillermo, te perjudicas. El mismísimo GPS está indicando que estamos llegando. Después de unos pequeños 400 kilómetros llegamos al rescate. ¡Llegamos al rescate! Acá llegamos, amigos. Vieron que veníamos así tan apurados con este mensaje de auxilio que recibimos de unos amigos. Bueno, acá están. Estos son los amigos. Acá están. Estos son los Hakuna del amor. Auxilio para pasar la última noche. La jaconeta. A la jaconeta. Estamos todos nostálgicos, casi, ponele, se puede decir nostálgico, de que dejamos de ustedes. Dejamos todo. Dejamos todo. Podemos. Aventuras tiene esa jaconeta. Siempre nos caracterizamos por musicalizar los momentos, así que hubo un tiempo que fue hermoso. Y fui libre de verdad. Así que ahí todo el mundo. ¿Cuándo va a salir este video? Y este va a salir dentro de 15 días, pues vengo adelantado. Impresionante. ¡Vamos, Guille! Ir a ver al canal de Hakuna Matata por el Mundo, la Jaconeta 2.0. 2.0. Espero, Guille. A cruzar los dedos. Bueno, amigos. Estos son amigos que vengan a vernos de tantos kilómetros a pasar juntos la última noche. The Last Night. Estábamos en Rosario, fuimos a dormir y nos venimos acá. ¿Pero qué pasa con Rosario? Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Pelú, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Bueno, y acá estamos visitando por última vez la Jaconeta 1.0. Porque se va a venir la Jaconeta 2.0. New version. Miren las únicas pertenencias que tiene esta gente. ¿Cómo no iba a necesitar que los vengamos a auxiliar? Ni para comer tenían, pobrecitos. Dos vasos
para contar. Clave, porque estaría bueno que traigan para nuestro motor, porque nosotros no tenemos más que 2 platos, así que si hay invitados necesitamos Así platos. que ahí llevamos nuestros 2 platos. Bueno, acá se va la heladerita, que ya vamos a ver qué hacen con tantos recuerdos, y ahí estamos nosotros, obviamente, siempre presentes. Bueno, Gracias díganle por venir, adiós amigos. a la jacuneta. Y como no podía ser de otra manera, Guillermito nos cocinó. Bueno, salió así como una comidita express porque, bueno, no veníamos tan preparados, así que... No importa, lo importante es compartir, amigos. Claro, unos ricos fideitos con salsa, así que con este frío, fideitos y vino, pa, ¿qué más, no? Alto plan. ¿Te gusta nuestro contenido y querés ayudarnos a seguir creciendo? Bueno, entonces suscríbete al canal, que es totalmente gratis, déjanos tus comentarios y obviamente dale like. Se fueron finalmente los Hakuna Matata con su nueva Hakuneta, con la Hakuneta 2.0. Qué adrenalina, ¿eh? Sí, Tuvimos ahí la exclusiva. la exclusiva de cuando entregaron la vieja, cuando recibieron la nueva. Estuvimos ahí cenando con ellos, inaugurando su nuevo motorhome. Tenemos un contrato de confidencialidad. No podemos mostrar imágenes de lo sucedido. Pero obviamente que si quieren conocer la nueva Hakuneta se tienen que ir ahí a @HakunaMatata por el mundo. Ya todos los conocen, a los chicos. Ya los conocen, no y ahí ya van a ver el nuevo motorhome que se compraron, que está muy bueno. Pero bueno, nosotros tuvimos la exclusiva. Compartimos con ellos este momento tan importante y ahora... Ya somos parte de la historia de los Hakuna Matata por el mundo. ¿Te diste cuenta? Totalmente. ¡Wow! Agradecidos por eso. Y ahora seguimos viaje, así que, bueno... Estamos en Córdoba, ¿no? Ya estamos en dijimos. Córdoba, sí, ya dijimos. Les mostramos para dónde vamos. ¿A dónde vamos? Y ahora nos vamos a ir para el lado ya encarando Cruz del Eje, porque La Rioja nos espera y bueno... Pero queremos pasar, podemos contar que queremos pasar. Y vamos a ver si podemos pasar por una reserva que se llama Proyecto Carayá, que es una reserva de monos. Así que bueno, vamos a ver si tenemos la suerte de que puedan recibirnos. Y por recomendación de nuestros amigos de Hakuna Matata es que estamos haciendo este camino del cuadrado. Nos dijeron que tenía muy lindos paisajes y bueno, confiamos más en nosotros, en ellos digo que en nosotros porque conocen un poco más de Córdoba, así que bueno. No, además nos recomendaron ir a comer a un lugar que se llama el Parador del Cuadrado. Dice que hay unos lomitos ahí, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si tenemos la suerte de que esté abierto porque es día de semana. ¿Qué onda? Google nos dice que está cerrado. Google dice que está cerrado. Pero vamos a ver y a demostrar si Google es tan preciso con la información que brinda. Esperemos que esté equivocado, tenemos un hambre. Acá estamos frente al Parador del Cuadrado y queda demostrado de que Google esta vez no se equivocó. El Parador abre los fines de semana. Así que bueno, será la próxima que podamos venir a deleitarnos con los lomitos que parece venden acá y son exquisitos. Y ya que estamos tan tristes de que el Parador no está abierto. ¿Podés creer que el Parador estaba...? Veníamos con toda la ilusión de un lomito. Un lomito, qué rico, con un hambre estamos. Pero bueno, vamos a hacer una comida casera, como siempre nos caracterizamos por usar la cocina del motor. Así que arrocito, lentejas, una ensalada, palta y a seguir viaje. Estábamos terminando de comer con Mari y decíamos, qué placer comer acá al lado de una ruta, que es un parador en realidad, pero que es una ruta que no pasa nadie, con un silencio terrible, con mucha paz. Es como que disfrutamos mucho de comer en estos lugares. Estos momentos, la verdad, son de los que más satisfacción nos dan, porque no necesitamos como mucho más. La comida estaba riquísima, súper balanceada, como vieron. Así que... Ahí te voy a mostrar ahora dónde está estacionada la camioneta. Mirá. La verdad, de 10.
Bueno, y llegamos a la cumbre, esta hermosa localidad cordobesa que nos encanta. La verdad es que ya les habíamos contado, tuvimos la oportunidad de visitarla en otra oportunidad y nos gusta mucho este lugar, así que bueno, ahora a recorrerla de nuevo. Y además de esto, vamos a hacer noche acá. Mañana vamos a estar visitando un lugar que queda muy cerquita, que es un lugar que se llama Proyecto Carayá, que es una reserva de monos, justamente de los monos Carayá. Y hacen ellos todo lo que es conservación de estos animales, sobre todo rescate de aquellos que han sido víctimas de alguna situación de cautiverio y que llegan, bueno, en muy mal estado, y esta fundación lo que hace es trabajar con estos animales para recuperarlos y después hacer que vivan en libertad en la reserva, que bueno, ya si Dios quiere, mañana la vamos a estar conociendo y compartiéndola y compartiéndoles un poco de este proyecto. Así que bueno, vamos a recorrer un poquito ahora de la cumbre a ver cómo está. Y acá estamos, anteojos de por medio porque la cara de dormido que tenemos, nos acabamos de levantar hace un ratito nada más y pasamos una hermosa noche acá en la cumbre. Amanecimos con un día espectacular de sol, 2 grados nada más, pero hermoso, y nos estamos yendo para la reserva, así que bueno, yo muy ilusionada de visitar ese lugar. Nos dijeron que está muy bueno, varios nos han escrito por Instagram, así que muchas gracias por los mensajitos. Y Proyecto Carayá, allá vamos. El camino a la reserva es un poco de montaña y de ripio. Hacía rato que no agarrábamos caminos así. Se ve que el cuerpo se desacostumbra al sacudón, pero ven cómo estamos moviéndonos, es porque hay mucho ripio. Pero bueno, si uno viene despacito, con paciencia, se puede hacer bien. Hemos hecho caminos peores, pero bueno, creo que ya nos olvidamos. Así que bueno, ya falta cada vez menos para llegar. Llegamos a la reserva del Proyecto Carayá, 12:30 arranca la primera visita guiada, donde bueno, es un circuito de una horita y media, donde te van explicando del proyecto y estás en contacto con los monos, así que vamos a ver qué onda. Y posiblemente durante la filmación, la visita de la reserva, nos vean con barbijos, y esto es a pedido de la reserva porque más allá de que vamos a estar al aire libre y no hay tanto riesgo de contagio de COVID entre nosotros, sí lo que nos dijeron es que los monos son muy permeables a contagiarse de enfermedades humanas, como por ejemplo el herpes, que eso los liquida. Así que bueno, es por protección mutua en realidad el uso del barbijo, así que ya saben. Nos dedicamos a recuperar monos que han estado en casa de familias como mascotas. Actualmente trabajamos con 2 especies de monos. Los primeros que vamos a buscar se llaman monos caí o monos capuchinos, y después vamos a ver los monos Carayá, o también se les llama monos aulladores negros. Es el caso de mellizos gemelos, pero fue algo raro. No soy el Smart, ¿me metiste? Te voy a dar la mitad ahora. Este se llama Chayanne. Toma. No. Yo no para Franco. Agarra a Franco. No, ¿me la afanó no? Sí. Mira, eso están los otros. Ahora hay que decirlo con él también. Nosotros tenemos uno de los machos que cuando llega Chippy tenemos que decir cuidado con estos monos que somos ladrones, porque Chippy una vez se arrebató un teléfono a un turista. Ay, no. Cuando el hombre estiraba la mano como para sacarle un poco más la foto carne. Bueno, para vos. Así que, bueno, nosotros trajimos bananas y nos salió 4 bananas recuperar ese teléfono.
que es un grupo de monos caraya, que caraya en guaraní significa jefe del bosque, o aullador negro, que en realidad no todos son rubios. Cuando nacen son todos rubios, amarillos. A medida que va pasando el tiempo, al macho se le oscurece el pelaje, se hacen negros, y las hembras quedan rubias. ¿Sí? Mira el cachorrito ahí. ¿A dónde? Ahí en el pecho. El ese de ahí. pequeñito, bueno, ese bebé tiene ¿Este de ahí, 10 días no? recién. Bueno, este cuando se estira. Ay, mi amor, ¿dónde? De frente lo tiene agarrado como acá en el pecho. Los dos primeros... Y aquí, esta madre con la cría se llama Juanita 2. Es hija de Juana del grupo 3. Sí. Se pelean un poco, pero no van a lastimar uno al otro, sino están peleando para hacer la hembradida. Comen la cáscara de la banana también. Eso es parte de la razón que los capuchinos y los monos carayá no pelean. Porque sí, los dos comen banana, pero el capuchino va a sacar la cáscara y tirarlo. Pero los monos carayá comen la cáscara como alimento. Y cuando los carayá comen semillas, no destruyen la semilla. La semilla pasa y puede germinar. Pero los capuchinos, cuando tienen unas semillas, los sacan, la quiebran y la comen así, para tener alimento de eso. No deja de sorprender verlos ahí en vivo, en acción, cómo se mueven, cómo se comunican, cómo llevan a sus crías. La verdad que es una experiencia alucinante tener la oportunidad de tener este contacto tan directo, pero respetándolos, porque en ningún momento los tocas, en ningún momento estás en contacto directo con ellos más que observándolos. En ese sector están los monos que están o que no pueden estar sueltos o que están en rehabilitación, digamos, que recién los trajeron. Y se escucha, no sé si se va a escuchar, pero hacen todo un rugido impresionante. Otra cosa que nos pareció súper interesante que nos contaron acá es que te explican por qué no es recomendable tener este tipo de animales, los monos, en una casa, domesticarlos, porque bueno, naturalmente no es su hábitat y además les termina haciendo mal, les terminan lastimando a la gente de la casa. Bueno, acá te lo explican muy bien, te lo explican tan bien que finalmente terminás entendiendo por qué no conviene. Así que bueno, nada, es para tener en cuenta eso también. Me pareció súper didáctico que incluso para venir con chicos y demás, había unos chicos en el grupo, preguntaron un montón de cosas. Se ve que les llama mucho la atención, a nosotros también como grandes nos llamó la atención un montón. Increíble. Así que un lugar súper, súper recomendable. Mirá el regalo que nos hicieron en Proyecto Carayá. Proyecto Carayá merece estar en la cambio. Sí, nos vamos con el recuerdo para siempre, qué lindo. Ya está, inmortalizado. Nos acompañarán para siempre, chicos. Hasta acá llegamos, amigos. Así que esperamos que hayan disfrutado de este capítulo tanto como nosotros de hacerlo. Nos vemos en el próximo destino.